Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Daniela Ruiz Ortiz, estudiante de la Universidad Claretiana en segundo semestre de Trabajo Social. En esta actividad número 4 de la materia de Escuelas del Pensamiento en Trabajo Social 1, vamos a hablar sobre el autor Immanuel Wallerstein en su obra Abrir las Ciencias Sociales, la cual es una conferencia que se llevó a cabo en Nueva York, Estados Unidos. Para comenzar, voy a dar un repaso sobre la biografía de Wallerstein, el cual nació en Nueva York el 28 de septiembre de 1930 y falleció el 31 de agosto del 2019. Fue un sociólogo y científico social histórico estadounidense que llegó a ser el principal teórico del análisis del sistema mundo. Realizó sus estudios en la Universidad de Columbia, donde se graduó en 1951. Obtuvo su maestría en 1954 y el doctorado en 1959. Después trabajó como conferencista hasta 1971, año en el que se hizo profesor de sociología en la Universidad de McGill, y en 1976 se hizo profesor de sociología en la Universidad de Binghamton, puesto que ocupó hasta que se retiró en 1999. Fue director del Centro Fernand Braudel de Estudios Económicos, Sistemas Históricos y Civilización de Wallerstein. Ocupó diversos puestos, entre ellos el de profesor visitante en diferentes universidades alrededor del mundo. Fue premiado con múltiples títulos honoríficos. También fue el director de estudios asociados en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y fue presidente de la Asociación Sociología Internacional en 1994 a 1998. En este caso, como lo dije anteriormente, hablaremos sobre su obra Abrir las Ciencias Sociales, en donde el texto se divide en 4 grandes puntos. El primer punto lo denominamos como la construcción histórica de las ciencias sociales desde el siglo XVIII hasta 1945. El segundo punto, los debates en las ciencias sociales en 1945 hasta el presente. Y el tercer punto, el tipo de ciencia social que se requiere actualmente. Y como cuarto punto, la reestructuración de las ciencias sociales como conclusión del aporte final sobre el texto. Empezaremos obviamente por el primer punto, el cual lo he denominado como la construcción histórica de las ciencias sociales desde el siglo XVIII hasta 1945. En este punto dice que a fines del siglo XVIII se dio el acontecimiento más importante de la época que dio paso a una transformación del pensamiento y fue la ruptura entre la concepción que se tenía entre ciencia y la filosofía. Esta transformación se vio en cuanto a la diferencia que se comenzó a notar entre una y la otra, puesto que hasta el momento ciencia y filosofía significaban conocimiento. Por lo tanto, la ciencia comenzó a definirse por su contenido empírico en la búsqueda de la verdad por medio de la investigación. Por otra parte, la filosofía empezó a deducir o a especular lo que fue y lo que era el mundo y sus diferentes percepciones. En cuanto a la universidad y el conocimiento, al mismo tiempo se produjo una fisura intelectual entre la filosofía y la ciencia. La universidad en la época medieval fue de mucha importancia, pero poco después, en el siglo XVI, pierde gran interés a tal punto de ser insignificantes a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII. Es entonces como en el siglo XIX se realiza una reinversión de la universidad, creando de este modo lo que hoy llamamos como disciplinas, las cuales se dotan de cátedras con departamentos que son los encargados de otorgar los títulos académicos. Las ciencias sociales, en ese proceso de independencia y particularidad que las lleva a un proceso concreto de institucionalización como disciplinas, definiendo nuevas tablas de contenido para el estudio de las realidades sociales. En el mismo momento en que las estructuraciones institucionales de esas ciencias sociales se instalan y delinean sus caminos de investigación. Las prácticas científico-sociales, en especial después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a cambiar, creando una brecha entre dichas prácticas y las posiciones intelectuales de los investigadores. Y por lo tanto, se apareció un claro deslinde de intereses entre estos y las organizaciones formales de las ciencias sociales. Como segundo punto, el cual lo he denominado los debates en las ciencias sociales de 1945 hasta el presente, después de 1945 varios procesos afectaron la estructuración de la institucionalización ciencias sociales. Hay 3 grandes
puntos que se ven marcados. El primero es el cambio de la estructura política del mundo. El segundo, el crecimiento demográfico y de la capacidad productiva después de 1945, que arropó todas las relaciones en la sociedad. Y el tercer punto, la expansión extraordinaria, tanto cuantitativa como geográfica, del sistema universitario en todo el mundo, lo que condujo a la multiplicación del número de científicos sociales profesionales. Después de los eventos de la Segunda Guerra Mundial, que determinaron un nuevo mundo social y positivista, la estructura institucionalizada de las ciencias sociales requirió de una gran inversión para su consolidación. Los países triunfadores de la guerra, encabezados por Estados Unidos e Inglaterra, tomaron la batuta en las líneas de investigación que a su juicio eran las que requería el mundo para alcanzar el anhelado orden y progreso. Es entonces cuando hay consecuencias puntuales que le dan a las ciencias sociales un marco metodológico ideal para encarar los estudios e investigaciones en tiempos de replanteamiento de la modernidad. En estas consecuencias se resumen en el primero, la validez de las distinciones entre las ciencias sociales a través de la creación de estudios de áreas cuya idea básica era tomar una zona geográfica grande que supuestamente tenía alguna coherencia cultural, histórica y frecuentemente lingüística, para crear en las universidades centros de investigación adaptadas a la realidad de cada país o de cada región, pero en un mapa general coherente con las unidades de pensamiento preestablecidas en el rigor de la comprobación científica. Como segundo punto, el grado en el que el patrimonio heredado es parroquial, es decir, que los fenómenos sociales, si bien suelen ocurrir en comunidades o localidades delimitadas, sus elementos constitutivos tienen proyección universal. Cualquier percepción en ese sentido proporciona un medio de ideas, de comparación y traducción con otras realidades, desencadenando respuestas determinadas por la naturaleza del universo dominante, dejando la senda marcada de un pluralismo universal como alternativa a ideas para captar la riqueza de las realidades sociales en que vivimos y en que hemos vivido. Tercero, la realidad y la validez de la distinción entre las dos culturas, es decir, no se puede hablar de un verdadero acercamiento entre múltiples expresiones de las dos o tres culturas, pero los debates han hecho surgir dudas acerca de la claridad de las distinciones y parecería que avanzamos en dirección a una visión menos contradictoria de los múltiples campos conocidos. Hoy día, las ciencias sociales ya no son un pariente pobre, de alguna manera desgarrado entre dos clanes polarizados de las ciencias naturales y humanas. Más bien han pasado a ser sitio de su potencial reconciliación. Como tercer punto en que se divide el texto de Wallerstein, lo denominó el tipo de ciencia social que se requiere actualmente. Hay un interrogante que resume esta intención. ¿Cuáles son las implicaciones de los múltiples debates ocurridos desde 1945 dentro de las ciencias sociales para el tipo de la ciencia social que debemos construir ahora? La respuesta, siguiendo el recorrido histórico de la evolución de las ciencias sociales, nos devela que las implicaciones de los debates no son del todo consonantes con la estructura organizacional de las ciencias sociales que heredamos. De este modo, al mismo tiempo que intentamos resolver las incógnitas intelectuales, tenemos que hacerlo a nivel de una organización, la cual, si no es estructurada en razón de criterios de una ética a toda prueba, podría desencadenar una gran influencia sobre el aspecto intelectual que distorsionaría cualquier ruta o programa en el cual se aspira a llegar a las ciencias sociales institucionalizadas. Ahora bien, la idea de un cambio o actualización de los valores intelectuales y organizacionales de las ciencias sociales pasa por una redefinición de categorías en cada región. La perspectiva que se presenta es de dispersión organizacional, con una multiplicidad de nombres similar a la situación que existía en la primera mitad del siglo XIX. Es decir, que entre 1850 y 1945 el proceso de establecimiento de las disciplinas consistió en reducir el número de categorías en que podía dividirse las ciencias sociales. En esta búsqueda de una reinterpretación de los valores y principios de las ciencias sociales,
Persisten 3 problemas teórico-metodológicos centrales en torno a los cuales es necesario construir nuevos consensos heurísticos. El primero sería fortalecer la relación entre el investigador y la investigación. El segundo, reinsertar el tiempo y espacio como variables constitutivas internas y no solo como realidades físicas invariables dentro de las cuales existe el universo social. Y el tercero, decía Wallerstein, supera las operaciones artificiales erigidas en el siglo XIX entre los reinos de lo político, lo económico y lo social. Y como último, el cuarto punto del informe de Wallerstein, la reestructuración de las ciencias sociales. Wallerstein habla de 4 puntos específicos que son necesarios para el replanteamiento de las ciencias sociales y que, como bien lo dice él, no se traduciría a incrementos presupuestales para ser ejecutado. El primer gran punto y planteamiento que nombra Wallerstein en su texto habla de la expansión de instituciones en el marco de las universidades para que agrupen estudiosos, para que trabajen en común por un año en torno a puntos específicos urgentes. El segundo aporte o planteamiento es el establecimiento de programas de investigación integrados dentro de las estructuras universitarias, cortando transversalmente las líneas tradicionales, con objetivos intelectuales concretos y fondos para periodos limitados. El tercero, el nombramiento conjunto con los profesores de las líneas de orientación que ha de llevar el debate interinstitucional acerca de la actualización de las ciencias sociales. Como cuarto planteamiento importante que nombra Wallerstein dentro del texto, habla de comprometer a los estudiantes de posgrado en el área de las ciencias sociales a fortalecer las líneas de investigación y a crear volúmenes significativos de aportes teóricos y prácticos, de la ratificación de la importancia y trascendencia del área en el ámbito de las políticas de desarrollo regionales. Después de toda la lectura que realicé, en este caso de Wallerstein y abrir las ciencias sociales, como último me parece importante citar de manera textual la frase de Wallerstein. Abro comillas. Lo más importante es que los aspectos subyacentes sean debatidos de modo claro, abierto, inteligente y de manera urgente. Cierro comillas. Bueno, me pareció pues muy importante dejar esa última frase que nombra Wallerstein, ya que después de todo, como dice él, los aspectos subyacentes sean debatidos de modo claro, que no hayan tapujos, que no hayan, como siempre, que se nos cierren los ojos y que no podamos ver a través de ellos, que las capas de humo sean desplegadas. Y también es importante que sea de modo abierto, inteligente y de una manera urgente, puesto que, como ya sabemos, venimos de una reestructuración y es importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias por la atención. Una feliz tarde para todos.